14 de agosto 2025. La Asunción de María. Levantemos el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María. Queridos hermanos, buena ida y buen regreso, dijo Dios, y nos creó con un beso. Celebremos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo, su regreso a Dios. Desde el primer instante de su existencia, desde el primer momento de su concepción inmaculada, empezó su regreso a Dios, su Asunción. El último capítulo de su vida empezó desde el primer capítulo. Dios le dio la existencia y vino al mundo, en el tiempo, por medio de sus padres, San Joaquín y Santa Ana, pero su espíritu había sido concebido inmaculado en la eternidad, en el seno de la Santísima Trinidad, en medio de las tres divinas personas, como por una exigencia de su amor. Y el espíritu de María, con perfecto uso de razón y en un incontenible impulso de amor, subía continuamente al abrazo de las tres divinas personas. Por eso, al final de su vida terrena, con su asunción al cielo, esa vez también con su cuerpo, regresó definitivamente a Dios, como siempre había hecho. Ese regreso a Dios, esa asunción de María, no fue una cosa improvisada. Fue la suma de todas las veces que sus pensamientos, deseos, latidos, respiros, palabras, obras, es decir, todo su ser y su vida habían subido a Dios, incesantemente y totalmente. Así debería de ser también nuestra vida. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ha dicho el Señor. Por tanto, lancemos nuestro corazón, arrojémoslo más allá del muro de nuestro pobre cuerpo, más allá del horizonte de esta vida, que vaya desde ahora a tomar posesión de nuestro tesoro, de nuestro Dios, y entonces descubriremos que ya es todo nuestro y que nosotros somos totalmente suyos, y nos sucederá, como a nuestra madre ese tema, que la incontenible nostalgia de Dios y el ardiente deseo de verlo y abrazarlo nos hará volar en los últimos kilómetros o metros de nuestro camino. Por tanto, levantemos el corazón. Solo entonces comprenderemos que la fiesta de la Asunción, de su regreso a Dios, ha sido la fiesta del amor plenamente realizado, porque el amor, para sentirse realizado, debe ser dado y correspondido, de ida y vuelta, la fiesta del triunfo de la divina voluntad. Y lo comprenderemos cuando será también nuestra fiesta, así como comprenderemos esas misteriosas palabras de San Pablo. Y primero, resucitarán los muertos en Cristo, y nosotros, los vivos, los que quedemos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para ir al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. El verdadero nombre de esta fiesta de la Asunción debería ser fiesta de la divina voluntad, por primera vez triunfante y realizada en una pura criatura. Desde entonces no se ha repetido, en espera de su triunfo, que la mujer vestida de sol pueda ser acompañada por sus hijos vestidos también ellos de sol, el sol del querer divino. Un día, al final, vestidos en nuestro cuerpo, pero desde ahora, vestidos de sol en cada acto de la vida. Desde el comienzo de su vida, María es la Inmaculada y la llena de gracia. Desde el primer instante de su vida, María hizo triunfar en ella la divina voluntad y siendo sin mancha de pecado, no heredó ninguna de sus consecuencias, o sea, además de la pérdida de la gracia, la de los dones preternaturales, por lo cual fue inmune de enfermedades, debilidades físicas, achaques, envejecimiento y por último, de la muerte, en que desemboca todo lo demás. No habiendo muerte espiritual en Jesús y María, no podían ser tocados por el dolor y por la muerte corporal, pero si experimentaron ambas cosas, fue libremente, por motivo de nuestra redención. Como ella dijo en sus apariciones en Tre Fontane, en Roma, 3 años antes del dogma de la Asunción, mi cuerpo no podía morir y no murió, no podía marchitarse y no se marchitó por ser inmaculada. En el éxtasis de amor divino fui llevada por Jesús, el Verbo, mi Hijo,
y por los ángeles al cielo, así fui llevada al trono de la misericordia divina. Al final de su vida, no tocada por achaques, vejez o muerte, por el hecho de ser la Inmaculada, enferma de amor irresistible, María se durmió. La dormición, celebrada por los cristianos orientales que conservan esta tradición viva, no es lo mismo que la muerte. ¿Es posible intentar una reflexión teológica? ¿María murió, sí o no? El magisterio de la Iglesia no se pronunció cuando proclamó el dogma de la Asunción de María. ¿Fue verdadera muerte? Recordemos lo que San Pablo dice: el Dios de la paz os santifique hasta la perfección, y todo lo que es vuestro, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprensible para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Al final de la vida terrena de María Santísima, tuvo lugar una verdadera separación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay dos separaciones. La del alma del cuerpo es la muerte propiamente dicha, con corrupción, y la del espíritu que por el momento se separa del cuerpo y del alma vivificante. Muerte impropiamente dicha, sin corrupción, como aquel habitual estado que acompañó a Luisa toda su vida, aquella misteriosa experiencia de salir de su cuerpo, en el cual volvía a entrar por obediencia a la orden del confesor. Hay diferencia, leemos en los escritos de la mística italiana Maria Valtorta, entre la separación del alma del cuerpo por muerte real y la momentánea separación del espíritu del cuerpo y del alma vivificante por éxtasis o arrobamiento contemplativo. Mientras que la separación del alma del cuerpo provoca la verdadera muerte, la contemplación estática, o sea, la momentánea evasión del espíritu, fuera de las barreras de los sentidos y de la materia, no causa la muerte. Y eso es porque el alma no se separa totalmente del cuerpo, sino que lo hace solo con su parte mejor, que se sumerge en el fuego de la contemplación. El hombre Dios, volumen 10, en italiano. Dicho lo cual, hay que decir que la muerte de María Santísima no fue una verdadera muerte. ¿Yo morí?, se pregunta la Virgen. Sí, si se quiere llamar muerte a la separación de la parte electa del espíritu del cuerpo. No si por muerte se entiende la separación del alma vivificante del cuerpo, la corrupción de la materia que ya no es vivificada por el alma, y antes la lobreguez del sepulcro, y antes que todo eso la angustia de la muerte. ¿Cómo morí, o mejor dicho, cómo pasé de la tierra al cielo, primero con la parte inmortal, el espíritu, y luego con la perecedera, como era justo para la que no conoció mancha de culpa? En otro lugar, la piadosa vidente Maria Valtorta escribe, refiriendo las palabras de Jesús: una tradición dice que en la tumba de María, que Tomás abrió, se encontraron solo flores. Es pura leyenda. Ningún sepulcro contuvo el cadáver de María, porque nunca hubo un cadáver de María, según el sentido humano, ya que María no murió como muere quien quiera que tenga vida. Ella se había separado solamente, por decreto divino, del Espíritu, y con el mismo, que la había precedido, se reunió su carne santísima, invirtiendo las leyes habituales, por las que el éxtasis termina cuando cesa el arrobamiento, o sea, cuando el espíritu vuelve al estado normal. Fue el cuerpo de María el que volvió a unirse a su espíritu, tras una larga pausa en el lecho fúnebre. Todo es posible para Dios. Yo salí del sepulcro sin más ayuda que mi poder. María vino a mí, a Dios, al cielo, sin conocer el sepulcro con su horror de putrefacción y lobreguez. Es uno de los milagros más estupendos de Dios. No único, en verdad, si recordamos a Enoc y Elías, que amados por el Señor, fueron raptados de la tierra sin conocer la muerte y llevados a otro lugar, conocido solo por Dios y por los celestiales habitantes de los cielos. Eran justos, pero siempre nada en comparación con mi madre, inferior en santidad solo a Dios. Por eso no hay reliquias del cuerpo y del sepulcro de María, porque María no tuvo sepulcro y su cuerpo fue llevado al cielo. Por la Sagrada Escritura, sabemos que la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado. Si Jesús murió, ofreciendo la vida por su libre voluntad, por motivo de redención,
¿Por qué no había de imitarlo María también en eso? ¿Entonces María murió? Sí, cuando estaba al pie de la cruz. Hizo totalmente suya la muerte de su Hijo, como había hecho suya toda la vida del Hijo, y al final de su vida terrena, fue tránsito, fue dormición, seguida al tercer día por la asunción en alma y cuerpo glorificado al cielo. Asistamos ahora al maravilloso tránsito de María, como resulta de los relatos de varios místicos y de cálculos precisos a partir de las apariciones marianas. Imaginemos las escenas finales de la vida de la Santísima Virgen. La dormición o tránsito de María tuvo lugar en una casita, propiedad de Lázaro, en el huerto de los Olivos, en Jerusalén. Se hallaba presente solo el apóstol Juan, que había permanecido todo el tiempo con ella como hijo. Poco tiempo antes habían vuelto de Éfeso, a donde habían emigrado cuando empezó la primera persecución en Jerusalén. Habían pasado ya 25 años de la pasión de Jesús y de su resurrección, 25 años en soledad, ha dicho la Virgen en varias apariciones, y María tenía ya 73, si bien su aspecto seguía siendo el de entonces, sin arrugas, ni achaques, ni signos de edad. El dolor y el amor la habían embellecido y espiritualizado aún más, mientras que a Juan se le veía ya plenamente adulto, y se parecía tanto a Jesús. María, nunca tocada por ningún mal natural por ser la Inmaculada, al final de su vida se sintió desfallecer por la fuerza del amor, de la nostalgia de su Hijo. Y así, aquel Viernes Santo 7 de abril del año 58, la Virgen dulcemente se durmió, su corazón inmaculado se detuvo y su espíritu voló para abrazar a su Dios. Pero su sacratísimo cuerpo virginal, que había dado vida a la humanidad de Cristo, nunca tuvo ninguna señal de muerte ni de corrupción. Al tercer día tuvo lugar la Asunción de María. Juan, vencido por el cansancio y por la profunda pena, pobre hijo, por segunda vez se quedó huérfano, al lado del lecho fúnebre en que reposaba el cuerpo sin vida de María, que él había cubierto de flores. De pronto se despertó. Logró ver muchas figuras luminosas y bellísimas de ángeles, que se llevaban el cuerpo a través del techo, que había desaparecido, mientras caían las flores, en medio de una apoteosis de armonías y cantos celestiales. Y al mirarla vio que el cuerpo se despertaba, se ponía de pie, vivo, transfigurado, de una belleza divina, resplandeciente como el sol, y que a su encuentro descendía otra figura luminosísima, que él bien conocía. Era su divino Hijo, fundiéndose en un abrazo inefable. Aquella figura de luz cada vez se fue haciendo más pequeña, hasta ser como una estrella, la misma del comienzo de la película de su vida, la creación del alma inmaculada de María, que salió de Dios, y su regreso a Dios, en alma y cuerpo glorificado. Entre tanto resuenan sus palabras dulcísimas, que son las palabras de su Hijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos un puesto. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. El mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Aquel día sabréis que yo estoy en el Padre. Era la última escena. La mujer vestida de sol nos espera, vive en espera de sus hijos vestidos como ella de sol. Y sus palabras: haced todo lo que mi Hijo os ha dicho y os dirá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.